La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Puede tomar asiento, por favor. Si usted no estuvo anoche, feliz cumpleaños, iglesia. Si usted no estuvo anoche, no hay torta, se la aguanta. Entramos, ya lo tiene usted en su celular. Ya lo tiene usted en su celular, creo que sí, ya lo tiene todo el mundo. Entramos en el 7º año, acabamos de cumplir nuestro 6º año, nuestro 6º aniversario, y hacer el énfasis en el tiempo que entramos a transitar, no en lo cumplido, sino en lo porvenir. Del mismo modo, ayer estaba leyendo casualmente algo que decía, si empezamos a mirar la vida no como un día más, sino como un día menos, nuestra actitud sería distinta. Y le explico por si no lo entiende. A veces nosotros decimos, bueno, un día más de vida, y en realidad debemos pensar al revés. Es un día menos, hasta llegar al momento que el Señor nos llame, que partamos con Él. Y esto no es una actitud pesimista, al contrario, no es para que uno se bajonee, es para que uno aprenda a valorar, a disfrutar, y como dice el libro de Efesios, a redimir el tiempo, porque los días son malos, aprovechando cada día para que sea un día fructífero, para darle gloria a Dios, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso mismo, cumplimos 6 años, estamos ya estamos apenas empezando primer grado, mire, somos unos niños, pero empezamos a transitar el 7º año, que es conforme a la declaración, y le repito que ya lo tiene usted en su celular, año de cumplimiento, año de reposo, año de cosecha y de abundancia, donde va a haber el cumplimiento de todas las cosas que Dios estuvo preparando, las cosas que ha prometido, aquellas que estuvo esperando, aquellas que estuvo sembrando. Va a haber la mano de Dios sobrando en este año, conforme a lo que venimos hablando desde hace meses. Será vista la obra de Dios en su vida va a ser testimonio de la manifestación de Dios, y el resplandor de Cristo sobre su vida va a ser de luz para iluminar el camino de otros que todavía viven en tinieblas, en oscuridad. La gente no sabe que necesita a Cristo, y la gente lo va a poder reconocer cuando usted se lo diga y se lo muestre. Y le damos gracias a Dios porque nos estamos preparando para eso, para hacer luz, para hacer testimonio y para ser de bendición. Isaías, esto no era lo que tenía pensado, pero el Espíritu me tocó en medio de la adoración y voy a arrancar la misma palabra que es lo que compartimos anoche, pero voy a arrancar desde acá. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque hay una unión, un hilo conductor en el Espíritu que nos lleva al mismo propósito. A ver si no conocía el texto, a ver si le resulta familiar ahora al leerlo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Le resulta familiar? ¿De qué le resulta familiar? De lo que estábamos cantando recién. En todo caso, de César Cóceres, mire. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, y esta es la parte que el Señor me tocó en esta mañana, que tiene que ver con el cumplimiento y con la visión y el ministerio, y con el arranque de lo que el Señor, con el empuje que el Señor nos está haciendo tomar. Para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y digo curiosamente porque respecto a esa alabanza siempre cantamos el final. Casi nunca cantamos la primera parte, siempre hacemos el final como coro para hacerlo de apoyo a un cierre de una administración o para después hacer otra atrás, y nunca, muy raras veces hacemos el inicio, la primera parte, y la primera parte es justamente donde el Señor nos está dando una enseñanza. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este tiempo que empezamos a transitar
en lo que Dios hizo hasta este día, hasta ahora, la obra de Dios que se ha estado moviendo, la mano de Dios que se ha estado moviendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y yo repito esto, lo digo de esta manera, no para darle un tono poético, sino yo quiero que usted haga hincapié, que entienda este doble sentido cuando digo lo que Dios hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, porque no es una cosa, son dos cosas que Dios hace con nosotros. Dios obra en nosotros para que al obrar en nosotros, Dios obre en otros, porque somos herramientas de Dios. Somos herramientas en las manos de Dios, del Señor, como decía recién la pastora en el Salmo 138, Dios cumplirá su propósito. Y el propósito que Dios tiene con nosotros es que seamos de bendición, que seamos luz, que seamos de transformación, que seamos aquellos que abrimos el camino para todos los demás que viven en situaciones cada vez, socialmente, no estoy hablando de la humanidad, de las condiciones de vida, sino de las emociones, de los conflictos, cada vez se vive peor. Fíjese, usted haga así apenas un paneo, imagínese que está mirando un noticiero o está leyendo el diario de cualquier día de la semana y cuando ve las situaciones que nos rodean, lo que está viviendo nuestra sociedad, nuestro país, ¿por qué no decir el mundo? Siquiera el mundo entero, pero nos enfocamos en lo que vimos nosotros. Parece el cumplimiento casi de la palabra de Jesús cuando en Mateo 25 dijo, como en los días de Noé, estarán unos, Estamos entrando en esa situación donde la sociedad ha perdido la relación del amor entre sí, la moral, la conducta, el temor de Dios, ha perdido el respeto, la educación, ha perdido el cuidado por el otro, solamente uno se fija en cada uno de sí mismo y nada más, no le importa otra cosa. Entramos en esa etapa profética, y no me quiero poner en apocalíptico, ni asustar a nadie, pero ese cumplimiento de esa etapa profética que el Señor Jesús menciona significa, hace años que no digo esta cosa yo así, significa que entramos en el cono de luz del cumplimiento de los tiempos proféticos del Señor que anuncian la segunda venida de Cristo. Puede ser mañana, puede ser dentro de 1000 años todavía, no estoy haciendo una visión futurista o a asustarnos o a generar ese miedo al fin del mundo como ocurría en el siglo XIX. No quiero decir eso, sino tomar conciencia de que entramos, por eso le digo, en el cono de luz empieza a abrir una ventana, cumplimiento profético de las situaciones que Jesús habló al respecto, y la sociedad hoy ya es un símil, es una copia de lo que era la sociedad en los días previos al nacimiento de Jesús y lo que era la sociedad en los días del Arca de Noé, que son las 2 etapas que marcan la determinación donde Dios mete su mano y genera un cambio de dispensación. Estamos en ese tiempo. El apóstol Pablo, Gálatas 4:4, el apóstol Pablo menciona, haciendo una retrospectiva, o sea, yendo hacia atrás, hablando de Cristo, pero de antes de su nacimiento, el apóstol Pablo dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿encontraste? Perfecto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que las situaciones estaban dadas para que Jesús naciera. Ese fue el cumplimiento del tiempo. ¿Sabe cuáles eran las situaciones que se habían dado y cumplido para que Jesús ya naciera? Israel estaba bajo una dominación extranjera. Los sacerdotes, la parte religiosa de Israel ya no existía, ya no tenían temor de Dios, sino que estaban dedicados a la política. La moral ya no existía, la economía estaba destruida, el pueblo ya no tenía identidad. Hace 2000 años, ¿le resulta familiar a lo que está pasando hoy? Y dijo el Señor, a través del apóstol Pablo, que ese fue el cumplimiento del tiempo, por eso vino Cristo, por eso nació Jesús. Estamos entrando en el cumplimiento del tiempo y por lo tanto el Señor vuelve a buscar a su iglesia. Esto me descolocó porque ni nada que ver con lo que iba a mencionar, pero quiero mencionarle un versículo, Mateo capítulo 25, y déjeme buscar el versículo porque esto no lo tenía pensado, y les digo, Mateo 25, versículo
37. Mas como en los días de Noé, lo que le decía recién, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No, el 37 y el 39, eso es lo que leí. Pero anda al 14, que es lo que quiero decir ahora, 25-14. Y mire lo que dice, entrando en este tiempo profético, en el cumplimiento, cuál es la condición final, la condición determinante, lo que marca la condición determinante para que esto suceda, o sea, para que Cristo se manifieste y rescate a su iglesia. 25-14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia decía la semana pasada, vamos a leer otra vez, Mateo 24, 37 al 39. ...25 el talento y la parábola de las naciones, no sé por qué me quedé con eso. 37. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 14, 24-14. Ahora sí. Y será, ustedes díganme cuando la cosa, porque yo no veo la pantalla, yo no la veo. Si no hago así, me tiene que decir que pastor, tal cualquiera. Te diga tranquilo. Claro. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ahora sí, entonces vendrá el fin. El domingo pasado les decía que la iglesia, así como Israel es el reloj profético del mundo, la iglesia es el reloj profético de este tiempo, y que la iglesia es la que tiene que tomar la autoridad para determinar los sucesos que van a acontecer en nuestra vida. La iglesia tomando su lugar, tomando el lugar que nos corresponde de parte de Dios, tomando el ejercicio de la autoridad del Espíritu que Dios nos dio, la iglesia es la que determina el acontecimiento de los tiempos a nuestro alrededor. La iglesia es la que tiene la autoridad para que las cosas espirituales pasen o no. La iglesia es la que tiene la autoridad para determinar que Cristo vuelva a buscar a su iglesia. La iglesia es la que tiene la autoridad para determinar cuál es nuestra condición, nuestra manera de vivir. En una reunión que tuvimos hace unos días, junto con la pastora, éramos un grupo de pastores y alguien hizo una pregunta que tenía que ver respecto de la política, y no es porque me interese meterme en ese tema, pero sí este comentario le quiero compartir. Un pastor dice, mi papá me enseñó que no debo meterme en la política porque él se levantaba a las 3 de la mañana todos los días y así salía a trabajar y así edificó su casa y su familia, bla, 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 todo lo que uno ya sabe y que es cierto. Que meterse en la política es perder el tiempo, porque siguió la conversación y en el cierre otro pastor le dice, perdóneme hermano que voy a estar en contra, que voy a discutir lo que usted está diciendo. Pero si su papá le hubiera enseñado a involucrarse en la política, no sería necesario que ahora se levante a las 3 de la mañana. Se levantaría más tarde y ganaría más. No sería necesario que se tenga que andar mezclado, andar sufriendo, andar luchando. Podría generar un cambio en la sociedad. Por eso digo y se lo repito, la iglesia es la que determina los acontecimientos a nuestro alrededor. Es el tiempo que tomemos el lugar. En este tiempo de cumplimiento, en este tiempo de cosecha y tiempo de abundancia, es el momento donde tenemos que preparar los acontecimientos finales de la venida de Cristo a través de la predicación del Evangelio, como ya lo hemos venido haciendo. Volvemos al capítulo 57, versículo 15, el de la alabanza de Isaías. La segunda parte del versículo, la misma que les mencioné antes, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el ministerio de Cristo,
que aquellos que están en crisis, en soledad, en angustia, los humildes, humilde no es el que tiene poca plata. Conocerá, seguramente conocerá más de uno que no tiene plata y es bastante soberbio. No tiene nada que ver humildad con la economía. La humildad tiene que ver con el corazón. Hay mucha gente que es humilde porque ¿sabe cuál es la palabra comparada a humilde? ¿De dónde surge humilde? Humillación. Humilde es el que fue humillado o que vive humillado. Hay personas que viven en ese nivel de humillación y dice el Espíritu de Dios, dice el Señor, que Él viene a pasar por encima, a pisotear los corazones, a ignorarlos, a dejarlos de lado. ¿Qué dice que va a hacer con el corazón de los humildes? ¿Lo tiene ahí? ¿Tiene ahí? ¿Tiene ahí? Hacer, el Espíritu, hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar, dar vida, como decía en la palabra del miércoles, que el Señor nos llama para dar vida, Él vino a darnos vida, hace vivificar, da vida al corazón de los quebrantados, y eso está en nuestras manos. Lucas capítulo 4, verso 16, el comienzo del ministerio de Jesús, el comienzo del ministerio de Jesús tiene dos etapas. La primera, la reconocida públicamente, es cuando Jesús es bautizado. Y ese momento es donde se le da como el puntapié, ahí Jesús comienza su ministerio, cuando recibe el ungimiento de parte de Dios y cuando Dios dice, y lo escuchan todos los presentes, este es mi Hijo amado, a Él oigan. Los discípulos de Juan en ese momento dejaron a Juan y empezaron a seguir a Jesús. Ahí comenzó el ministerio público de Jesús. Pero la segunda etapa del inicio del ministerio de Jesús es esta, donde estando ya en un momento, llegando a una posición distinta, entrando a Jerusalén, siendo ya conocido en Jerusalén, siendo ya un maestro reconocido, en un día, en un momento particular, Él se hace oír y se hace conocer como el enviado de Dios, cosa que no había dicho hasta ese momento. Entonces dice, como era su costumbre, vino a Nazaret, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Se le da para que lea el libro de Isaías. Y dice Jesús, esto es Isaías capítulo 61, pero leemos lo mismo que dice aquí en Lucas, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Las mismas palabras que leemos en el capítulo 59, diciendo que Dios mora en la altura y hace subir a los espíritus de quebrantados para que estén junto con Él en las alturas, buscando a Dios. ¿Para qué? Para hacer vivir el corazón de los quebrantados y para sanar los espíritus de los humildes. Ese es el ministerio de Cristo. Y el ministerio de Cristo, le digo, porque cuando llega el momento de la cruz, dice la palabra de Dios, nos enseña la palabra que Jesús deja su autoridad y su legado, lo deja ¿sabes sobre quién lo deja? Deja el legado de su ministerio sobre el Vaticano. Eso dicen ellos, sobre el Papa. El legado del ministerio de Cristo no es sobre el Vaticano, no sobre el Papa. El legado del ministerio de Cristo, cuando Él fue clavado, expuesto en la cruz, y al mismo tiempo el diablo fue descubierto para que se viera lo que Él quería hacer con la humanidad, el legado del ministerio de Cristo es sobre la iglesia. Nosotros somos los que debemos ejecutar el ministerio de Cristo. Nosotros somos los que tomamos el cumplimiento de esta palabra. Cuando Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, de la misma manera que dice el libro de Gálatas, que las promesas de Abraham, para Abraham, que toda la promesa de bendición, te bendeciré y será de bendición. El libro de Gálatas dice que la promesa que Él recibe, también la recibimos nosotros. Si usted no la sabía, yo se lo cuento, así que ahora agárrese de eso también. Usted va a ser bendecido y será de bendición. ¡Qué casualidad! Otra vez la Biblia se contradice. Transformado para transformar. Bendecido para bendecir. Recibo para dar. Dios me da para que yo dé. Ese es el mismo ministerio de Cristo.
Entonces lo que Él hace es lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que Él vino a hacer y que nosotros tenemos que hacer? La primera parte es lo que le mencioné recién del capítulo 57 de Isaías, pero lo repito y sigo leyendo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ese es el espíritu de restauración y eso es lo que hemos honrado en el día de anoche, haciendo hincapié, si te estuvo presente, en los testimonios. ¿Para qué? No para que nadie se llene, se hinche, diciendo, ay, lo que hice, nadie hizo nada, sino para honrar lo que Dios hizo y está haciendo a través de la iglesia, para que usted sepa, para que entienda que Dios da una visión y no es en vano. Lo que Dios dice, se cumple. Donde Dios pone un punto, una semilla, una palabra, eso da fruto. Y las vidas son restauradas y los corazones quebrantados son sanados. Sigo en el 18. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y es donde Él hace la declaración. Versículo 20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y a los ojos de todos en la sinagoga, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Ese es el momento donde Él dice, yo soy. Ese es el momento donde entendemos, usted es. Nos quedan 3 meses de este año, así como lo veníamos diciendo y hicimos la declaración también anoche, en este año su vida va a ser exaltada para testimonio, para dar luz a aquellos que están en oscuridad y en tinieblas. En este año y el año que entra, en el 2018, pero que sigue siendo nuestro 7º año, hasta septiembre del 18, lo que pasará en el 8º no tengo idea, en este año, en este proceso espiritual en el cual estamos viviendo, usted va a empezar a sanar a los quebrantados de corazón. Usted va a rescatar a los que están en opresión, va a abrir las puertas de las cárceles, va a abrir los ojos de los ciegos. Pero para eso es necesario 2 meses o 3 haciendo énfasis en esto, porque es fundamental. Es necesario, iglesia, es necesario que usted sea sanado. Que si hay quebranto, lo ponga a los pies de Cristo. Que si hay heridas, deje que la mano de Dios pase. Que si hay cargas, angustia, empiece a trabajar para el Señor, para que eso sea pulido. Cuando usted empieza a servir a Dios, cuando usted empieza a ministrar a otro, cuando empieza a ver la necesidad del otro, cuando empieza a cubrir, le vuelvo a repetir, transformado para transformar, bendecido para bendecir, recibiendo para dar. Cuando usted da, Dios lo empieza a cubrir. Cuando usted le pasa, se lo digo simbólicamente, no es para que le ande pasando un ungüento a nadie, pero entiéndame esta expresión. Cuando usted le pasa un ungüento sobre las heridas del otro, hablo simbólicamente, Dios con su mano pasa un ungüento sobre sus heridas. Cuando algunos de ustedes todavía me dicen, ay, pero vamos a ser bíblicos, tengo el corazón quebrantado, no me dicen eso, pero vamos a ser bíblicos, tengo el corazón quebrantado, angustias, heridas, esto y lo otro, plim, plan, plan, plan. Estaba hablando con una hermana anoche, y esta mañana temprano otra vez, con una situación en su familia, un problema en su familia. Y hace un tiempo me dio gozo, porque hace un tiempo me decía, estoy orando, estoy mal, estoy angustiada por esto, quiero que Dios haga esto. Y y siempre. Y hoy tempranito fue donde me dio gozo. Y dice, pongo esto en las manos de Dios, le pido al Señor que obre y que haga lo que Él crea que tiene que hacer. ¡Ay, qué lindo!, dije yo. ¿Cómo cambió la cosa? Cuando usted empieza a pasar el ungüento sobre las heridas del otro, el Espíritu de Dios pasa el ungüento sobre las suyas y sus heridas son sanadas. Isaías capítulo 60, y terminamos con eso. Porque la manera de poder sanar a los quebrantados de corazón, la manera de poder proclamar, libertad a los cautivos, la manera de poder declarar, sanar, darle vista a los ciegos y de sacar a los que están en cárceles de oscuridad, la manera es, ¿estamos ahí ya? Lo que nos cuesta, ¿no? Levántate y resplandece.
Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La parte más importante viene más abajo. Porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra, estamos entrando en un tiempo de tinieblas. Nuestro planeta está entrando en un tiempo de tinieblas. Hay de guerras, rumores de guerras, conflictos y terremotos. Le estoy diciendo, se está abriendo el cono de luz en el cumplimiento de los acontecimientos proféticos. Se están preparando los tiempos. Estamos en tiempo de tinieblas. Meten preso a un policía porque le pegó a un delincuente. El delincuente queda libre y el policía está preso. Estamos en tiempo de tinieblas. Y aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. Pero, esto hay que gritarlo, habrá oscuridad y tinieblas en la tierra, pero sobre ti no puedo. ¿Qué quería? Sobre ti amanecerá, o sea, resplandece, sale el sol, se levanta el ave fénix, si lo quieren más mitológico. Sobre ti resplandece, amanece Cristo, una nueva vida. Estás entrando a un nuevo tiempo de cumplimiento. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y el versículo 3. Versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz. Escuche. A tu luz. A tu luz. No a la luz de Cristo. No a la luz de Dios. No a la luz de la iglesia. A tu luz. Van a ser guiados por tu luz. Prenda la luz, hermano. Mire, ahora las lámparas LED son una bendición. Hoy día lo comprobamos con Guillermo y ayer hice la prueba en mi casa. Está encendida, está prendida, usted la toca, no quema. ¡Wow! ¡Qué bueno que son! Están frías. Así que no tengan miedo. Encienda su luz para alumbrar a los que están en oscuridad. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Seguimos hasta el 7 y terminamos con eso. El 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerá, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones, hasta ahí nomás, hasta el 5. Y las riquezas de las naciones han venido a ti. Entramos en el 7º año. Un tiempo de cumplimiento, un año de reposo, un año de cosecha y año de abundancia para tu vida también. Si tomás la visión, la unción y el llamamiento y te levantás para hacer la obra que Dios nos puso por delante. Póngase de pie, por favor. Iglesia de Restauración, un lugar donde te encontrarás con tus sueños. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños.